favor de abrir sus Biblias a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. ¿Me escuchan? Ahí. Me siento un poquito cansado esta mañana. Es que soy abuelo de 14 desde esta mañana a las 5:30. Pero tenemos problema. Es que ya son desbalanceados. Son 8 mujeres y 6 varones. Entonces digo a los hijos a que no se descansen demasiado porque hay que retornarnos al equilibrio que se llama la justicia. Me crié varios años en la selva de Bolivia y muy interesante cuando visitas a alguien allí, no hablo tanto de los pueblos, sino en el campo. Cada casa tiene su área alrededor, su yarda, por decir. A veces hay una cerca, a veces son árboles o arbustos o algo así, pero cuando visitas a ellos no entras así a la yarda, sino acercas a la puerta o la apertura donde entras y tocas en el poste o el árbol con una piedra o algo y gritas, señora. Y la respuesta normal cuando dices señora es que la señora ahí adentro responde, yo vengo. A veces la gente tienen, lo dicen mascotas, loros. Hemos tenido a varios loros en mi vida, pero te digo la verdad que nadie adueña un loro, más bien el loro vive en la casa contigo. Y muy interesante que los loros aprenden muy pronto a imitar, no solamente las palabras que usas, pero si silbas también ellos imitan y hasta las voces de los diferentes miembros de la casa. Y uno de nuestros vecinos allá en Bolivia tenía un loro y ese loro siempre escuchaba a la señora respondiendo, yo vengo. Y muy a menudo cuando llegaron los vecinos a visitar, tocaron ahí al poste y decían, señora. Y el loro dijo, yo vengo. Y se quedaron ahí. Y quedaron. Por fin, señora, yo vengo. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que entre el dicho y el hecho hay gran trecho. Queremos enfocarnos en esta mañana en ese pasaje de Santiago, capítulo 1, masticando un poquito este concepto de ser oidor o respondedor por palabra, pero no en cuero de zapatos, no realmente respondiendo a lo que uno imita decir. Cuando hablamos de las cosas que nos impresionan, la mayoría de nosotros tenemos quizá no es una lista formal, pero cuando pensamos en una persona muy espiritual, los aspectos que nos impresionan son más o menos distintos en nuestra mente. A veces pensamos que si la persona se presenta muy amigable,
debe ser que es muy espiritual. Interesante, porque conozco a muchos incrédulos que son muy amigables. O a veces si trae 3 o 4 PhD. Ay, qué hombre, qué mujer tan impresionante. Es interesante que la mayoría de los políticos también traen PhD. Pero la definición de espiritualidad no es PhD, ni tampoco amigable. A veces decimos, pero es autor. Bueno, hay buenos autores y hay autores. Es interesante que en nuestro pasaje de hoy nos explica algunos de los aspectos de la espiritualidad real. Y el Señor Jesús nos indicó también cómo evaluar a la espiritualidad, no tanto de nuestros vecinos, aunque sí lo entra en esto, sino más bien la espiritualidad nuestra. Si lo evaluamos por los PhDs o los libros escritos o ser amigos con muchos pero interesante que lo que Jesús explicó es muy distinto a estas listas. Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana estamos aquí con tu palabra en nuestras manos. Y Señor, queremos que nos instruyes. Los paradigmas que tenemos ya establecidos en nuestras mentes a veces son carnales y queremos, Señor, que prendes tu luz en nuestros paradigmas para que podamos compararlo con la verdad tuya y cambiarnos o dejar que el Espíritu Santo nos cambie. Pedimos, Señor, que en esta mañana hagas esto. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A uno de nuestros campamentos llegó una chica que sufría de anorexia nerviosa. Es que esa pobre se veía como esqueleto. Nada de carne en sus huesos. Y había llegado al punto donde su mismo sistema estaba digestionando su cuerpo por falta de nutrido. Y el olor de la pobre chica y su pelo cayéndose. Y al hablar con la chica, siempre decía, es que soy tan gorda. Y al preguntarla de la salud, de la nutrición, de estos aspectos, podía contestar muy bien. Pero en la realidad no era tan gorda, sino estaba por morirse de hambre. Les cuento esto porque es la misma realidad de la espiritualidad de muchos cristianos. Se piensan muy gordos, puedan como loros imitar la teología correcta, decir las cosas adecuadas, pero en cuanto a su nutrición espiritual, son tan flacos que están por morirse. Y en este pasaje, en esta mañana, Santiago nos explica o nos pinta cuadros de diferentes personas. Uno he llamado el oidor autoengañado. El que sí escucha, pero piense algo que no es la verdad. Y la segunda persona que menciona es el mirador olvidadizo.
Y la tercera persona que menciona son los permanecedores bendecidos. Siempre me impresiona leer el libro de Santiago, porque Santiago no es muy político. Él dice lo que piensa y ni da mucho de espuma cuando lo da, solamente lo dice. Es así, hermanos. No seas así, hermanos. Seas así, hermanos. Muy, muy directo. Versículo 22 es el primer versículo de nuestro estudio hoy. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. A veces tenemos en nuestras clases a algunos oyentes y ellos quieren disfrutar del conocimiento de la clase, pero no quieren comprometerse a hacer las tareas. Ahora, al profe no nos preocupa tanto que estén ahí, pero la verdad es que a veces no reciben el mismo beneficio de la clase por falta de cumplir con las tareas. Ahora, en la vida cristiana, lo que nuestro buen amigo Santiago nos está instruyendo es que en la vida cristiana no debe haber oyentes, sino gente que realmente aplican lo que aprenden y lo ponen en marcha, que empiezan a hacer lo que escuchan. Es interesante que menciona de que estas personas son oidores y se piensan espirituales, pero no lo son. Entonces lo dice que son autoengañados. Hay algunos aspectos en la vida, instrucciones que tu mamá te dio, como lavar sus calcetines o comer una dieta buena, no beber demasiada soda y etcétera. No sé cuáles eran las instrucciones de tu mamá, pero muy interesante que la mayoría que llegan aquí se salen de la casa, vienen acá y ahora dicen, ahora la mamá está muy lejos, entonces yo tomo las decisiones. Y si lo preguntas, ¿y qué de beber mucha soda? Normalmente la respuesta que recibirás será, bueno, no es muy bueno tomar mucha soda porque le afecta la salud. Pero sí tomo soda. Es que hay un desconecta entre lo que uno dice y lo que uno hace. Aunque dice, bueno, es que creo que sería mejor vivir así y hacer esto y tener esas disciplinas, pero en mi vida no lo hago. Pero sí creo que esto es lo importante, aunque mi vida no lo demuestra. Interesante es estudiar este aspecto. Los psicólogos pasan mucho tiempo estudiando este aspecto de la personalidad humana, donde uno dice que abraza cierto valor, pero no lo cumple con el valor. Y dicen que son los psicólogos seculares, dicen que son 3 razones, el por qué la persona dice algo, pero no lo hace. Primero es por temor. Tienen temor de hacer lo que creen que es lo más importante porque temen de que las otras personas, que van a pensar si es que hago esto. O a veces tienen temor de que si lo intentan y no logran, van a sentir como una falla personal
pero por temor. Otra razón que dicen los psicólogos por la falta de cumplimiento es lo que dicen ocurre muy a menudo a los jóvenes. Lo llaman falta de energía. Suena bien, ¿no? Cuando levantas en la mañana y ves las tareas. Ay, sé que debería cumplir con esto, pero me falta la energía. Pero los psicólogos lo definen más específicamente. Dicen que cada persona trae, y lo dicen así, un tanque de combustible para tomar decisiones cada día. Y cada persona trae como suficiente para tomar, y dicen en cuanto a decisiones, entre 8 y 15 decisiones cada día. Entonces, cuando gastas todas las decisiones del día, tu cerebro dice, no puedo tomar más decisiones, entonces cansas y no cumples. Y con las personas jóvenes, cuando llegan a la escuela, fuera del hogar, ahora dicen, yo soy el que dice cuando me levanto, qué como, con quién paso tiempo y etcétera. Yo soy el que elabora mi propio calendario. El problema con esto es que cuando levantas en la mañana, en vez de decir, bueno, son las 6, tengo que levantarme, dices, bueno, tengo que tomar una decisión. Voy a levantarme ahora, un poco más después. Gastaste una decisión. Si te quedas si haces eso 3 veces, cuando levantas ahora solamente te resta entre 5 y 10 decisiones para todo el día. Cuando llegas aquí y tienes que decidir qué vas a comer, otra vez, no sé si cómo es, bueno, la mamá me dijo que debería comer fruta cada mañana, pero a mí me encanta más gastaste otra decisión. Y lo que dicen los psicólogos es que vayas ya gastando tus decisiones en las cosas que no son tan importantes, y cuando llegas a los aspectos más importantes de la vida, nunca llegas a tomar la decisión por falta de energía de tomarla. Y la respuesta que dan los psicólogos es mejor establecer el horario bien fijo y establecer los hábitos o costumbres donde no tienes que tomar siempre decisiones, sino más bien vivir según el horario, para que cuando llegan las cosas, los aspectos más importantes, tendrás energía para tomarlas. Interesante. Cuando estudié esto, pensé, a ver si hay estudios en cuanto a las escuelas que son muy rígidas y los alumnos de esas escuelas, comparándolos con los que son más liberales en cuanto a los horarios y los reglamentos. Y muy interesante es comparar las escuelas que son más rígidas, sus alumnos logran más en su vida. Muy interesante. ¿Por qué? Bueno, según los psicólogos, y no es escritura, pero según los psicólogos es porque aprenden a llevar un horario bien fijo para poder tener la energía de hacer las cosas más importantes en la vida. Dicen que también el número 3, por no cumplir con lo que dices que son valores, es porque la persona no tiene paciencia. Y dice, tengo que ser una persona muy, muy espiritual, pero el proceso de llegar desde donde estoy hacia donde quiero estar es muy largo.
y no quiero gastar el tiempo ni la energía en el proceso, sino siempre van buscando un evento que mágicamente los traslada desde infante al adulto. Y siempre al buscar este momento pasan los años y nunca lo hallan. De vez en cuando sí hay eventos que los afectan y respondan muy emocionalmente, pero después de un día o una semana o un mes se dan cuenta de que era solamente emoción y ahora tampoco son tan espirituales ni adultos. Y se cansan de esto. Interesante lo que dicen los psicólogos. La Biblia no lo presenta así. No estoy diciendo que no es la verdad lo que dicen, pero la Biblia dice esto. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, lo que menciona el apóstol Juan es la razón por no vivir según los valores es porque amamos a la oscuridad demasiado. Y dice, no sed tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y los discípulos, viendo a los escribas y los fariseos que cumplieron tan estrictamente con esas leyes y tenían una educación muy grande, muy alta, preguntaron a Jesús, ¿cómo es que vamos a saber cuáles son los buenos y cuáles no? ¿Cuáles son los espirituales y cuáles no? Y la respuesta que dio Jesús no era darlos una lista de PhD o autor o lo que sea, sino más bien dijo, por sus frutos los conocerás. Entonces, si tengas PhD o no tengas PhD, no importa tanto, aunque son útiles para ayudarnos, pero la verdad es que lo que desea Dios es que lo pongamos en marcha y cumplimos con el ministerio. Fui a una iglesia una vez como conferencista y uno de los diáconos de la iglesia, un hombre analfabeto, se me acercó y me dijo, quiero saber si eres realmente el predicador capaz para nuestra iglesia. Y le dije, bueno, ok, ya me han invitado, pero ¿tienes alguna pregunta? Y él me dijo, sí. ¿Cuántas personas has llevado a los pies de Cristo? Y lo siguió con otra pregunta. ¿Y cuándo fue la última vez? Nada de PhD. E interesante, al leer el libro de Santiago, me parece muy similar las preguntas que hace Santiago. Él no se preocupa tanto por todos los cartones que tiene, sino más bien dice, ¿qué tal su vida? ¿Estás ministrando o no? ¿Estás alcanzando a los perdidos o no? Pero sed hacedores y no tan solo oidores. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Tengo aquí en la mano el teléfono. Ahora, si quiero arreglarme el pelo, lo puedo ponerlo en cámara y voltearlo. Y muy interesante porque cada mañana, no con el teléfono, sino tengo espejo en la casa, cada mañana veo mi cara en el espejo y trato de arreglar. Ahora, el problema que tienen los varones es que no nos dejan pintar la cara con la cual nacimos. Es interesante que dice que esa persona que se ve su cara, su rostro en el espejo, dice, ve su rostro natural. Y la palabra griega ahí quiere decir el rostro con el cual naciste. Y esto es el problema que tengo. Puedo arreglar el pelo, pero ¿qué del resto? Las damas sí lo pueden pintar y nos dejamos, pero a los varones ya no tanto. Mi belleza la gente no claman, y los guapos por lejos me ganan. Vivo bien con la faz, pues yo vivo detrás. Son la gente de enfrente que asustan. Y a todos los gringos me están mirando. ¿Y qué dijo él? In beauty I'm no star. There's others more handsome by far. But my face, I don't mind it because I'm behind it. It's the folks in front get the jar. Y todavía no lo... Es interesante que cuando lees la palabra de Dios te muestra la verdad. Le muestra cómo eres. Y tienes que tomar una decisión. Y muy a menudo leemos no solamente un versículo para decir, ok, Señor, ¿qué quieres decirme? Y aplicar lo que vemos, sino leemos un versículo y un capítulo y 3 capítulos y 4 capítulos y luego, en vez de aplicar algo, solamente decimos, sí, lo leí, entonces soy muy espiritual. Pero lo que Dios pregunta es, si te doy solamente una frase hoy, ¿lo vas a aplicar? Una vez me invitaron a predicar en una iglesia en Canadá, en Saskatoon, Saskatchewan. Y esto de veras es un lugar, aunque suena como lenguaje ajeno. Pero interesante, el tema era misiones, entonces fui a las palabras de Cristo y les leí estas palabras donde Jesús dijo en Lucas 10, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie salude por el camino. Y cuando terminé leyéndolo, le dije, ¿aparece estos versículos en la Biblia? Y toda la gente me respondieron sí. ¿Crees que la Biblia es la verdad? Sí. ¿Y quién dijo esto? Jesús. ¿Lo vas a aplicar? Y una pareja estaba sentado en un lado y lo vi mirando y hablando furiosamente. Y por fin tomaron la decisión de irse al campo misionero, ahí sentado en el banco. Y su pastor estaba por el otro lado mirándolos. Y cuando vio
su cara cuando terminamos con el culto. El pastor venía corriendo y lo escuché decir: no puedes aplicar literalmente lo que dice la Biblia. Dios nunca nos espera esto. No sé dónde está la pareja ahora, pero interesante. Este aparatito también trae otra ayuda. Quizá en plena luz no ayuda tanto, pero cuando está oscuro me ayuda bastante. Cuando abro la palabra de Dios, digo: Señor, y siendo muy físico y muy humano, traigo a la mente el concepto de una linterna ahí colgado en el hombro, ayudándome a ver claramente lo que dice la palabra de Dios. Y digo al Señor: Señor, favor de prender la luz de mi entendimiento. Y si me prendes el entendimiento por leer la palabra, hoy te prometo aplicar a mi vida. Si aplicas esto a tu vida, serás completamente cambiado, con o sin PhD, con o sin personalidad tan buena y amigable. Y luego dice, versículo 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Se nota lo que dice: esto será bienaventurado en lo que hace. Entonces la pregunta: ¿quieres ser bendecido en tu ministerio y tu vida personal? Entonces hay que aplicar este versículo. Es un juego de palabras este versículo. Son dos palabras comparadas en esto. La primera palabra es parakupsas, que quiere decir mirar atentamente. Literalmente quiere decir agacharse para ver bien claro la escena. Entonces, cuando estoy leyendo la palabra de Dios, me agacho para ver y examinar exactamente el sentido. Y la segunda palabra es parameinas. Parameinas quiere decir entregarse a o enchufarte con, hablando de los muebles de la cocina. Me trae a la mente el concepto de una curita donde lo apegues al dedo. ¿Qué pasa cuando doblo el dedo? Doblo también la curita. Y cuando voy a la casa, ¿qué pasa con la curita? Va conmigo. El concepto de parameina, de quedarse en, quiere decir apegar su vida a. Y lo que dice es que la persona que realmente analiza, se agacha para estudiar y entender y luego lo aplica, esta persona será bendecido en su vida, también en su ministerio. Estoy convencido, aunque mi ministerio es un seminario,
amo la educación, pero estoy convencido que en la iglesia de hoy y en las vidas nuestras, lo que nos hace falta no es tanto la educación. Aunque es bueno, lo que nos falta es la aplicación. ¿Y cómo lo hago? Abriendo la palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo abrirme los ojos para poder leer y captar y entender, no parándonos ahí. Luego digo en oración: Señor, veo que dices X y X y X. Te creo. Cuando dices esto, la Biblia lo llama confesar. Decir lo mismo que dijo Dios. Entonces leo, analizo, entiendo y respondo: Dios, estoy de acuerdo contigo. ¿Ahora qué? Bueno, el problema es esto: entre el dicho y el hecho hay gran trecho. Sí, estoy de acuerdo de la verdad de lo que me dices, pero el problema es que soy muy débil. Entonces, Señor, favor de ayudarme. No soy nada, no tengo nada, nada de habilidad, nada de fuerza, y ya gasté todas las decisiones de hoy. Favor de ayudarme a aplicar lo que dices. En cuero de zapato, no en los archivos de mi memoria. Esta persona será bendecido.